Buenas tardes, jóvenes. En esta oportunidad hablaremos sobre los métodos de separación de sustancias. En la clase anterior pudimos hablar sobre los tipos de mezclas y hablábamos que hay dos tipos generales de mezclas, que son las heterogéneas y las homogéneas. Recordemos un poco que las mezclas heterogéneas son aquellas en las que podemos ver cada uno de los elementos que conforman esa sustancia y que cada elemento mantiene sus propias características y propiedades. Por ejemplo, podemos mencionar la sopa de frijoles, en la que podemos ver el agua, podemos ver los frijoles, podemos ver la cebolla, podemos ver el ajo, etcétera. O sea, podemos distinguir cada uno de esos elementos. Otra podría ser una sopa de verduras, en la que podemos observar los distintos tipos de hojas que utilizamos, los líquidos, el agua. Podemos ver, como decíamos, tomate, las zanahorias, etcétera. Podemos distinguir cada uno de los elementos. También podríamos mencionar la mezcla que se hace con cemento, arena, grava, en la cual cuando se ha formado el concreto podemos observar cada uno de los elementos. Podemos ver, si lo observamos detenidamente, podemos ver la arena que está presente, podemos ver las partículas de piedra. Lo único que no vemos es el agua, porque ésta se ha evaporado. Estas en cuanto a mezclas heterogéneas. Y en cuanto a mezclas homogéneas, podemos decir que son aquellas en la cual, por el tipo de disolución, no podemos distinguir los elementos que forman esa sustancia. Cuando disolvemos azúcar en agua, hacemos agua azucarada, pues mezclamos un sólido, que es el azúcar, y un líquido, que es el agua, pero el azúcar se disuelve completamente en el agua, por lo tanto no podemos distinguir en qué parte del agua está el azúcar. Lo mismo si disolvemos sal. La sal se disuelve completamente en el agua y no podemos determinar en qué parte del agua está la sal. Mencionábamos otro ejemplo, el café con leche, la mezcla de dos líquidos. En este caso no podemos distinguir dónde se encuentra el café y en qué parte se encuentra la leche, porque la disolución es una disolución completa. Ahora bien, ¿podemos separar esas sustancias cuando están unidas? Sí se puede, solo que dependiendo de las propiedades de cada una de las sustancias y el tipo de mezcla que se haya hecho, así es el método que se utiliza para separarlas. Así que tenemos métodos para separar las sustancias o las mezclas heterogéneas y tenemos métodos para las mezclas homogéneas. Vamos a empezar entonces a hablar de cuáles procesos físicos se utilizan para separar cada una de estas mezclas. Y vamos a iniciar entonces por las mezclas heterogéneas. Tenemos para separar este tipo de sustancias 5 métodos principales. Hay más, pero los más importantes y los más comunes son estos que utilizamos para poder separar este tipo de mezclas. Insisto, estamos con las mezclas heterogéneas. La primera metodología que vamos a mencionar es la separación magnética, que consiste en utilizar la propiedad de la atracción de los metales que tienen los imanes para poder separarlos a los metales, de otro tipo de materiales como los plásticos, como el papel, el cartón, etc. Entonces, como ven, y lo iremos mencionando en la medida que vamos hablando del tema, el método depende de la propiedad de la materia que queremos separar. Entonces vamos a hablar entonces específicamente de la separación magnética.
Bueno, debo mencionar antes de hablarles específicamente de la separación magnética, que tenemos también la levigación, que se pretende con este método separar sustancias por la diferencia de densidades, la levigación. Tenemos también la separación por diferencia de solubilidad. Vamos a hablar también de la filtración y la decantación, que son los métodos de separación de sustancias heterogéneas. Entonces vamos a hablar primero la separación magnética. Les quiero recordar que en la clase anterior hablábamos de separar virutas de hierro de acerrín, y para eso lo que utilizamos fue un imán. El imán atrae los metales. Entonces, pasando el imán sobre la mezcla de acerrín y hierro, pues separábamos el hierro y quedaba solo el acerrín. Ese mismo principio se utiliza en las industrias de separación de sustancias de reciclaje. Separar los metales de los plásticos y del papel para luego disponerlos para su reutilización o para su reciclado. En esta oportunidad les presento aquí un esquema en el cual hay una banda sin fin, y al extremo de la banda tenemos un dispositivo con un magneto, que lo que hace es mantener o atraer al metal, y así de esa manera lo separa de partículas no magnéticas. Como pueden ver, aquí tenemos, donde estoy señalando con el cursor, la mezcla que queremos separar, que hay metales y no metales. En la polea de acero tenemos un electroimán que está permanente, está fijo ahí y está girando junto con la banda. ¿Y qué hace ese imán? Pues atraer las partículas magnéticas. Al atraerlas, el imán sigue girando, pero las partículas magnéticas no pueden seguirlo, sino que siguen en la banda, y al desaparecer la fuerza magnética, caen al otro extremo. Y las partículas no magnéticas, al no ser atraídas, pues quedan en otra parte del espacio. Vamos a ver un pequeño video para que entiendan cómo funciona este método. Observen. Tenemos la polea de acero y el electroimán, y en la banda está girando con el material, la mezcla, y el imán atrae las partículas magnéticas y las partículas no magnéticas no son atraídas. De esa manera se puede separar los metales de los no metales. Vamos a hablar ahora sobre otro tipo de separación de sustancias, que es la levigación. Este método se hizo popular en los tiempos de los gambusinos. ¿Y qué son los gambusinos? ¿O qué eran los gambusinos? Las personas que se dedicaban a extraer oro de las corrientes de los ríos. Y aquí lo que se aprovecha, ¿qué propiedad es la que se aprovecha? Es la densidad del material. En este caso, el oro, que es un material sumamente denso, o sea que en un pequeño espacio hay una gran cantidad de material. Eso hace que ese metal sea sumamente pesado, más pesado que la arena, más pesado que la tierra. Entonces, en las riberas de los ríos se ponían los gambusinos con unas especies de pailas. Se los voy a mostrar un poco más grande en el dibujo, y agarraban en esas pailas, agarraban las porciones de arena y tierra y las ponían en la corriente de agua y lo movían para que el agua arrastrase la arena, y el oro, de haberlo, como es mucho más pesado, quedaba en el fondo de las bandejas que los gambusinos utilizaban. Eso mismo lo utilizamos cuando separamos, por ejemplo, estamos limpiando arroz, hacemos brincar el arroz en un plato o un huacal para que el viento arrastre la granza y nos quede solamente el grano de arroz en nuestro recipiente. ¿Qué estamos haciendo? Un método de separación de sustancias. Estamos separando dos sólidos con distintas densidades. A eso se le llama levigación.
Muy bien, vamos a pasar entonces ahora a otro método, que en este caso lo que vamos a utilizar es la condición de los distintos tipos de solubilidad de la materia. Tenemos, por ejemplo, le voy a mostrar esta imagen aquí: arena, sal y agua, pero nos ocurre un accidente, se nos mezcla la arena con la sal. Ahora, ¿cómo hacemos para separarla? Son dos sólidos también y tenemos un líquido, pero esos sólidos uno tiene una propiedad que no tiene otro, que es la solubilidad. Entonces se nos mezcla la sal y el agua, la sal y la arena, y las queremos separar. Separarlo a mano sería sumamente difícil. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues las mezclamos con agua. La arena no se disuelve en el agua, es un sólido que en presencia del agua se precipita hacia el fondo, se va hasta el fondo. Pero la sal tiene una característica, y eso la mencionábamos la semana pasada: la sal se disuelve completamente en el agua. Entonces, al mezclar la mezcla, valga la redundancia, de arena y sal con agua, la arena se irá al fondo y la sal se diluirá en el agua. Entonces basta con filtrar, y este es otro método importante, la filtración. Basta con filtrar la mezcla que tenemos de agua, sal y arena, y vamos a separar de esta forma la arena. El agua se irá pasando y como estará disuelta la sal, también pasará, y en el filtro que quedará solo la arena. Entonces al final solo tendremos una disolución de agua con sal. Pero queremos nosotros ahora separar la sal del agua. ¿Se puede? Claro que se puede. Y aquí vamos a utilizar otro método que se llama método de la cristalización. Y este método, pongan atención porque está presente en la guía en la semana 5. ¿En qué consiste? Pues tenemos la disolución de agua con sal. ¿Y qué hacemos? Ponemos a evaporar el agua. Se evapora el líquido y quedará al final los cristales de sal. Podemos acelerar este proceso si en lugar de ponerlo a evaporar, lo ponemos en el fuego, lo ponemos en un crisol y hacemos que la temperatura se eleve a 100 grados, se evaporará el agua y al final nos quedará solamente la sal. Se llama método de cristalización. Vamos a ver un poco un video para entender en qué consiste este método. Tenemos la disolución de sal y arena, le echamos en el agua, se disuelve la sal en el agua. Ahora ya está la disolución completa, ponemos un filtro, separamos la sal y al final podemos evaporar el agua y nos quedará solamente la sal. Así que ese método, ¿qué propiedad utilizamos? La solubilidad. Muy bien, hemos hablado de otros métodos, la filtración por ejemplo, vamos a hablar específicamente de ella y en qué consiste. Aquí está, se lo voy a mostrar. Tenemos la mezcla, en este caso de acerrín y agua. Queremos separar esos dos sólidos, ese sólido del acerrín lo queremos separar del agua. Pues ponemos papel filtro en un embudo, lo decantamos y al final pues pasará solamente el agua y el acerrín nos quedará en el filtro que hemos colocado en el embudo. Vamos a ver un clip de video. Tenemos la mezcla, tenemos un embudo, ponemos un filtro y depositamos ahí la mezcla. Al final pasa solamente el agua y el acerrín quedará en el embudo en el cual hemos colocado un filtro. Para finalizar los métodos de separación de sustancias de mezclas heterogéneas, vamos a hablar de la decantación. Aquí en la decantación hay varias formas de hacerlo, hay instrumentos que nos sirven para eso y se usa este procedimiento cuando el sólido más denso que el líquido se va al fondo del recipiente. Entonces
Cuando eso ocurre, y esto lo hablábamos cuando hicimos el ejemplo de la arena y el agua, el sólido se va al fondo y arriba nos queda el agua. Entonces podemos con mucho cuidado depositar el líquido en otro recipiente sin dejar que el sólido pase. Esa es una forma. Vamos a ver cómo lo que les estoy diciendo. Tenemos arena, agua, dejamos un tiempo que el agua se deposita al fondo y podemos separar el agua decantando el recipiente. Pero también pueden ser dos líquidos los que hemos mezclado. Si estos líquidos tienen distintas densidades, también podemos hacer el método de la decantación. Por ejemplo, si mezclamos aceite y agua, si lo dejamos reposar, el agua se irá al fondo y el aceite se pondrá en la superficie. Por lo tanto, podemos separarlo. Veamos un ejemplo. Tenemos agua, tenemos aceite, los mezclamos y como no se mezclan, podemos separarlo con mucho cuidado, pasándolo de un recipiente a otro. Ahora bien, existe un instrumento que se llama embudo de decantación, que nos sirve para hacer lo mismo, pero con mayor cuidado, con mejores resultados. Y tenemos, este es el embudo de decantación, que tiene una válvula, la cual podemos abrir de una manera cuidadosa para dejar pasar un líquido y retener el otro. En este caso tenemos aceite y agua. Aquí tenemos la válvula, aquí abajo tenemos un Erlenmeyer, o un vaso de precipitado, en el cual podemos colectar el agua abriendo la válvula. Vamos a ver cómo procede este ejercicio. Como ven, se abre la válvula y pasa solo el agua. Estos son los métodos de separación de sustancias cuando estos son heterogéneas. Ahora vamos a hablar de las mezclas homogéneas, y decíamos que esas son las mezclas donde no podemos distinguir las partes que conforman la mezcla. Y para lograr esta separación hay dos métodos, una que se llama destilación y la otra la destilación fraccionada. Siempre es posible, decíamos, separar las mezclas, pero en estos casos, cuando no podemos distinguir los elementos que lo forman, entonces hay que utilizar estos métodos que son un poco más complicados. Vamos a hablar específicamente de la destilación. La destilación consiste en calentar la mezcla, y aquí lo que utilizamos es la diferencia de los puntos de ebullición que tienen todos los elementos. Cada líquido tiene un punto de ebullición diferente de otro. Por ejemplo, si queremos separar una mezcla de alcohol con agua, los dos son líquidos muy difíciles de separar a simple vista, ¿verdad? Utilizamos este método, que es calentarlo. El agua tiene un punto de ebullición de 100 grados y el alcohol un punto de ebullición mucho menor, 87 grados, 81 grados. Entonces ponemos a calentar a una temperatura conocida de una de las sustancias, en este caso la del alcohol, a los 87 grados, y se evapora. Luego, utilizando un instrumento que se llama condensador, agarramos los vapores, y el condensador, que está alimentado con agua fría, hace que ese vapor se condense y lo podemos colectar en otro recipiente, y ahí pues ya tenemos una separación, ya tenemos alcohol, y el agua queda en el primer recipiente. Les voy a mostrar entonces cómo funciona este método. Decíamos entonces que al calentar la disolución, la parte líquida de la mezcla llega a ebullición, cambiando del estado líquido al estado gaseoso. Se recoge el vapor así producido, quedando en el recipiente originario únicamente ya sea el sólido
cuando queríamos cristalizar, o puede ser un líquido de un punto de ebullición diferente. Veamos. Y este es un alambique. Tenemos la mezcla, la ponemos a calentar, el agua se evapora, pasa por el condensador, se condensa los vapores y al final lo colectamos en un recipiente. Esto es lo que se utiliza, por ejemplo, para obtener el agua destilada. Al final el producto es agua 100% pura, sin ningún otro elemento. No tenemos ni cloro, ni sodio, etcétera. Y el otro método, entonces, el método de la destilación fraccionada, es un poco más complejo. Realmente es el mismo proceso, pero repitiéndolo más veces. En este método se basa en los diferentes puntos de ebullición de los líquidos. Ahora, al llevar la ebullición la mezcla, se forman los primeros vapores que se condensan y vuelven a ser llevados a ebullición. Se repite el proceso tantas veces como sea necesario. El primer ejemplo que tenemos es una mezcla de partes iguales de agua y alcohol etílico. El punto de ebullición del agua es de 100 grados centígrados y el alcohol etílico 78 grados centígrados. Ahora, pero esa mezcla llega a su punto de ebullición a los 81 grados centígrados. Los primeros vapores se obtienen de la mezcla son ricos en alcohol, más que en agua, ya que el punto de ebullición del alcohol es más baja. Vamos a ver un poco el ejemplo. Ven, tenemos la primera mezcla, la hacemos que entre en ebullición, se condensan, se forman los vapores, se condensan en el condensador y pasan al siguiente recipiente. Ahora, todavía aquí tenemos un poco de agua, la volvemos a llevar a los 81 grados y obtenemos alcohol puro. De esta manera, entonces, obtenemos la cantidad de alcohol cada vez más pura. Entonces, jóvenes, estos son los distintos métodos que tenemos de separación de mezclas, tanto heterogéneas como homogéneas. Ha sido un verdadero gusto estar con ustedes y nos vemos en la próxima.